Bueno, buenas noches a todos otra vez. Vamos a empezar con nuestra clase de hoy, lunes 2 de agosto, de instituciones procesales. En la clase anterior estábamos hablando acerca de las formas de solucionar conflictos. Y entonces mencionamos que como formas de solución de conflictos, tenemos las siguientes. Primero, la autotutela o autodefensa. Segundo, la autocomposición. Y tercero, la heterocomposición. Profe, una preguntita. ¿Estos temas están en el manual de Derecho Procesal? Pues yo estoy buscando y no encontré. En el de Jaime Azulada. Ya le menciono. Un segundito. Azulada. Jaime Azula. Azula Camacho, sí, espérame un segundo. Este tema, en teoría general del proceso, en este no está ese tema en específico. Ese tema lo podemos encontrar en... Aquí no tengo ninguno. Tendría que ser un método, un libro de métodos alternativos de solución de conflictos o similares. Porque acá no tengo. Voy a buscar alguno y les digo, pero no en este momento, para la próxima clase. A ver en dónde lo conseguimos. ¿Listo? Listo, gracias. Entonces continuamos. Tenemos estas formas de solucionar conflictos. La primera, la autotutela, autodefensa, que fue la que vimos en la clase anterior. Su característica principal es que el conflicto se resuelve porque una persona impone la solución a la otra. Uno de ellos, mediante el uso de la fuerza, generalmente impone la solución frente al otro. Y nos queda el segundo, que es la autocomposición, y el tercero, que es la heterocomposición. Miremos la autocomposición. Aquí se me fue una doble C. Venga, yo lo corrijo de una vez. La autocomposición está caracterizada porque las partes llegan a un acuerdo mediante el diálogo. No hay un tercero, perdón, no hay uno de los dos que imponga la solución frente al otro, sino que ambas partes del conflicto llegan a una solución de manera acordada, mediante el uso de la razón y el diálogo, componiendo de esta manera o resolviendo de esta manera el conflicto, sin necesidad de acudir a la fuerza o a un tercero que lo resuelva por ellos. Eso es una característica muy importante, que se trata de resolver el conflicto sin el uso de la fuerza, mediante la razón y el diálogo. Clave. Es un arreglo pacífico del conflicto. Es la solución del conflicto por las mismas partes, pero sin que se imponga la voluntad de uno frente al otro, sino mediante un acuerdo. Entonces, a diferencia de la autotutela, no existe la utilización de la fuerza. Lo que se busca es llegar a un acuerdo. Y que se resuelva de manera pacífica. Entonces, la clave, ojo con esto, la clave es que no se impone la voluntad de uno para resolver el conflicto.
que es un arreglo pacífico. Esa es la clave, a diferencia del otro, porque en la autotutela sí es la fuerza, al choque, el más fuerte. ¿Sí? Dentro de esta forma de solucionar conflictos, dentro de la autocomposición, vamos a reconocer dos tipos de autocomposición, o dos métodos, o dos formas de autocomposición. Las formas unilaterales y las formas bilaterales. Dentro de las formas unilaterales vamos a encontrar dos, como es el allanamiento y el desistimiento. El allanamiento y el desistimiento. Y dentro de las formas bilaterales, también vamos a encontrar dos. La conciliación y la transacción. Entonces, dentro de la autocomposición tenemos dos maneras. Las maneras unilaterales y las maneras bilaterales. ¿Sí? Contado las cosas, pero bueno, vale, tranquilo, descanse, estudia, para sus cosas. Y dentro de cada uno de ellos vamos a encontrar dos tipos: allanamiento, desistimiento, conciliación y transacción. Vamos a empezar por acá. Las formas unilaterales, como su nombre lo indica, implican que el conflicto se resuelve mediante la voluntad de una sola de las partes, pero sin imponer su decisión, sin el uso de la fuerza. Profe, qué pena, que el conflicto se resuelve como, perdón. Con la voluntad de una sola de las partes, pero sin imponer la decisión, sin el uso de la fuerza. Expliquémoslo si se dan cuenta cómo. Primera forma unilateral, el allanamiento. El allanamiento es un acto procesal. ¿Qué significa cuando un profesor habla de acto procesal? Acto procesal quiere decir que es una actuación que ocurre en el marco de un proceso judicial. Dentro del proceso ocurre esto. Eso es un acto procesal. ¿Listo? Entonces, estamos dentro del marco de un proceso. ¿Y qué es lo que ocurre con el allanamiento entonces? A través de esta figura, el demandado en un proceso acepta de manera expresa la pretensión del demandante. Es decir, acepta el pedido que se hace en su contra.
Profe, qué pena. John Alexander Londoño, apenas ingresando a clase, que acaba de llegar de trabajar, profesor, qué pena. Entonces, con el allanamiento, el demandado lo que hace es decir, sí, señor juez, el demandante tiene razón, concédale lo que le está pidiendo. Sería como el equivalente a lo que vemos en las películas cuando dicen, ¿cómo se declara culpable, su señoría? Yo lo maté. ¿Listo? Eso es un allanamiento, porque la persona está aceptando la pretensión. Está diciendo, sí, así es. Profe, como decir, me allano los cargos. Exacto. ¿Sí? La forma correcta es me allano a los cargos, pero en las películas lo ponen, ¿sí me entiende? Le dan su vuelta más poética. ¿Qué significa esto? Los cargos es lo que la fiscalía está pidiendo. La fiscalía está diciendo, señor juez, esta persona es culpable de tal delito, solicitamos tal sanción. Y el demandado lo que dice, sí señor, acepto, yo acepto eso. Pero no solo está el penal, en civil también. Señor juez, solicito que declare civilmente responsable del accidente de tránsito a Freddy Agudelo y que en consecuencia de esa responsabilidad lo condene a indemnizar la suma de 100 millones de pesos a mi cliente Luis Mayorga Uy, por profe, concepto ahí me de tiró duro. daño emergente y lucro cesante. No, antes estoy tirando bajito. Pero entonces Freddy dice, sí, sí, ¿dónde le consigno mono? O en palabras jurídicas, me allano a los cargos. ¿Sí? Entonces, el allanamiento implica que el demandado, en este caso Freddy, acepta la pretensión. ¿Y por qué se acabó el proceso? Porque ya, si Freddy acepta, ¿dónde hay que consignar? Tan, ya, resuelto el problema. Profe, Se acabó. Dígame. una preguntita. ¿Y qué garantías hay de eso? Pues me explico. Él puede decir en el juicio, listo, me allanan los cargos, le voy a pagar. Pero ¿cómo garantizan ese pago que no sea ese allanamiento como para salir de paso de esa pretensión? Lo que pasa es que en civil hay un problema grave. Porque se conociendo a Freddy, No, y a muchos. No solo Freddy, no se preocupe. No le iba a pagar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? En el caso del accidente de tránsito o de algunos otros procesos, lo primero que yo tengo que hacer es un proceso declarativo para establecer que la obligación existe. ¿Sí? Establecer que hay una deuda, que tal le tiene que pagar a tal. En este caso, Freddy a Luis. Eso se resuelve por el medio que usted quiera, pero se resuelve. Y entonces queda ahí la obligación. Entonces, ¿qué pasa? Dentro de la sentencia se le da la orden de cumplir a Freddy. Pero entonces Freddy se hace el care gallina y no paga. ¿Qué ocurre ahí? Se puede mandar en proceso ejecutivo. El proceso ejecutivo es un proceso adicional diferente cuya finalidad es el cobro de una obligación, nada más. Ahí no se discute si tuvo la culpa, si no tuvo la culpa, si él fue, si no fue, nada. Ahí lo único que se discute es, usted debe la plata, páguela. Y la defensa es, ya la pagué, pagué parcialmente o yo no soy el que debo. De resto no hay ninguna otra defensa válida. Eso prescribió la obligación o algo así, pero de resto no. Entonces, en esa clase de procesos, yo me estoy enfrentando a dos instancias judiciales. La primera, la declaración de la deuda, de que la deuda existe. Y la segunda, el cobro de la deuda. Lo mismo ocurre con los alimentos. Muchas veces al consultorio jurídico les van a llegar a ustedes una persona, buenas tardes, ¿qué necesita? Vengo para que le embargue el 50% del sueldo al marido. ¿Perdón? Sí, es más, ¿por qué no le embarga el 90% del sueldo? ¿De qué me está hablando, señora? Ah, lo que pasa es que él le tiene que pagar alimento al muchachito. Ah, ok. ¿Cuánto es la cuota que el señor tiene que pagar? Y entonces ahí es donde la gente hace la cara que yo llamo del periquito.
Ustedes han visto un periquito. Así. Señora, un juzgado ya estableció la cuota. Ustedes la establecieron en un acuerdo conciliatorio. Entonces, ¿cuánto es lo que debe el señor? No debe plata. ¿Sí? La obligación todavía no existe. La obligación todavía no está fijada. No hay obligación. Entonces, yo no puedo cobrar lo que todavía no existe. Profe, ¿Qué tengo que hacer? Deme un segundo, Luis. Lo primero que hay que hacer es solicitarle al juez que declare que la obligación existe. Que Pedro debe pagar por concepto de alimentos la suma de, ¿sí?, 100, 200, 1.000.000, 2.000.000, lo que sea. A partir de ese momento se tiene la obligación. ¿Y ahora qué hay que hacer? Hay que esperar a que se cumpla el término dado para pagar los 5 primeros días de cada mes. Entonces tenemos que esperar 3 días más, porque estamos a 2, ¿cierto? Entonces están 3 días todavía. ¿Qué pasa si al 6 no pagó? Ahí sí lo demandamos en proceso ejecutivo para cobrar el dinero. ¿Listo? Entonces, si la obligación no existe, yo no la puedo cobrar. ¿Listo? Entonces, ante la pregunta que me hizo ahorita, Luis, ¿y qué pasa si Freddy no paga? Usted lo puede demandar ejecutivamente. Profe, ahí no se puede dar la retención, Pero la retención de qué el es. derecho de la retención profe, de Pero algún ahí bien no- o algo por ese valor. yo iba a intervenir ahí. Uno Sí, no le dígame. puede solicitar al juez que dicte medidas cautelares sobre los bienes que tenga la otra persona con el fin de apretarlo y que no se vaya a volar para que no pague. En el primer proceso, no. En el segundo proceso, sí. ¿Sí? En el primero, no, porque todavía el derecho es muy incierto. O sea, no sabemos si sí fue culpa de Freddy o no el accidente. También pudo haber sido Luis el que tuvo la culpa, ¿cierto? Entonces, como no sabemos si fue Freddy o Luis, pues ahí todavía no. Se pueden pedir dentro del proceso declarativos algunos medidas cautelares, pero no embargo y secuestro, que son las que quisiéramos pedir para que el tipo no se insolvente y no haya con qué cobrar la plata después. Entonces, en ese evento no, pero ya después cuando pasamos al proceso ejecutivo, es decir, cuando tenemos la sentencia que dice que hay que pagar, ahí sí se pueden pedir las medidas cautelares y con la demanda, ¿cierto? Para el cobro de la obligación. Pero entonces, ¿de qué nos sirvió el allanamiento? Porque la pregunta sería esa, entonces, ¿eso para qué? Eso nos sirve porque nos acaba más rápido el proceso. ¿Qué pasa si Freddy no se allana en ese proceso? Tenemos que ir al debate probatorio, tenemos entonces que hacer inspección, vea que la huella de frenada, que no sé qué, que había una cámara, que el testigo dijo, que el otro testigo, que este documento, que esto, que lo otro, que el juez evalúe todo eso y después toma la decisión. Pero en cambio, si se da allanamiento, el proceso se resuelve ya de una. Nada, se acabó. Sí, Profe, señor, me allano, listo, ya. No hay nada más que discutir, ya. profe, es que Allanamiento total, ¿sí? Allanamiento a todo lo que se pide. Porque también puede haber allanamiento parcial. Yo me allano a este pedazo, pero a esto no. ¿Sí? Es decir, si yo tuve la culpa del accidente y yo soy responsable y yo voy a indemnizar, pero no me va a decir que esa pichurria de carro que tiene Luis va a costar, no jodas, hombre, que vas a cobrar 100 millones de pesos por eso. Es que acaso te estás bajando de un BMW, de un Audi, o, jodas, hombre, esa pelle de Renault modelo 94 que va a costar 100 millones de pesos, jodas. Entonces, mire que yo me allané a la culpabilidad. Sobre eso ya no discutimos nada. ¿Ya qué discutimos? El monto de la indemnización. Ya lo otro está resuelto, esa discusión ya quedó. Ya nos centramos en a mirar cuánto es lo que realmente se debe. ¿Listo? Entonces, puede haber allanamiento total y se acabó el proceso, o allanamiento parcial, en cuyo caso el proceso termina para ese asunto y continúa para lo que no hubo allanamiento. En derecho penal, si usted se allana,
le da una ventaja. Y es que le permite ser acreedor a un beneficio de rebaja de pena de hasta el 50%. Entonces, muchas veces, la mejor defensa es declararse culpable. ¿Por qué? Negro, te cogieron con las manos en la masa, men. ¿Qué vamos a decir ahí si está el video, el policía, la foto, el testigo? ¿Ay, qué vamos a discutir ahí, pendejadas? Más bien, hacemos el siguiente cálculo. Homicidio. De 13 a 25 años, simple, sin agravantes. ¿Listo? Entonces, 13 años. Se declara culpable. La mitad. Sí, entonces 7,5. ¿Sí? Perdón, 6,5. Y cuando lleve las 2/3 partes, tiene derecho a libertad condicional. O sea, cuando lleve 4. Pero además de eso, por cada 2 días de trabajo o estudio, le reducen 1. Básicamente paga 2 años y medio y para la calle. De lo que eran 13. ¿Buena defensa o no? ¿Sí? Entonces, eso muchas veces es atractivo para las personas. Luis. Profe, es que, por ejemplo, en la parte civil, generalmente, cuando los vehículos, los automóviles están asegurados, es la compañía de seguros la que se pone al frente del proceso. Y ellos generalmente llevan eso hasta el final. No es de pronto el que cometió el accidente o el demandado, sino que eso lo dejan a la compañía aseguradora, que es la que lo está representando, y ellos llevan eso hasta las últimas instancias. Pero igual ocurre lo mismo, porque es que la compañía de seguros está demandando y la persona que le tiene que pagar a la compañía de seguros dice, sí, yo le pago, allá se acabó el proceso. ¿Sí? Es que no es eso no depende del demandante, es un derecho del demandado. El demandado dice, yo no quiero joder más con esto, ya. Se acabó, ¿sí? Entonces, no, pero es al contrario, profe. Es al contrario, o sea, el demandado. ¿Cómo? Es al contrario, el demandado supuestamente queda así, aparentemente es el culpable. Entonces, el que tiene la compañía de seguro, ¿sí? Entonces, es decir, si el demandado es el que está representado por la compañía de seguros. Exacto, sí. Pues sí, pero en algunos casos que son compañías de seguros contra compañía de seguros, ellos arreglan por fuera. Entonces ellos dicen, listo, vea, ¿sabe qué? Aquí en este ganaste vos y en este pierdo yo y y eso lo cuadran de otras formas. Pero cuando es la compañía de seguros quien representa al demandado y está peleando contra una persona natural, la compañía no le va a aceptar, porque la compañía, así haya todas las de perder, la compañía prefiere que el proceso vaya hasta las últimas y se demore 6 meses, 1 año y no pagar ya. Trabajan con la plata mientras. ¿Sí? Entonces, esas son estrategias económicas que tiene cada quien. Pero ¿cuál es la ventaja de allanarse en civil? Porque en penal ya sabemos, una rebaja que puede ser muy interesante, el 50%, o hasta el 50%. Y en civil, entonces, ¿qué? ¿Cuál es el beneficio? Nada. ¿Qué le dan? Nada. El beneficio es el ahorro de tiempo. Que si usted se allana, el proceso se acaba ya. Y si se acaba ya, ahorramos tiempo. Ese es el beneficio. Y eso muchas veces es muy importante. Eso muchas veces es suficiente para que la gente diga, sí, venga a ver, ya, de una, allanémonos. Porque precisamente lo que se quiere es no perder tiempo. ¿Sí? Entonces, ahí hay que mirar las circunstancias. Muchas veces no vale la pena quedarse en la discusión, sino que la gente dice, no, listo, ya, suficiente, ya, se acabó el asunto. Ya. Entonces, ese es el allanamiento. ¿Quién más tenía dudas? Entonces, profe, dígame. en alimento únicamente se puede embargar hasta el 50%, ¿cierto? Sí, pero eso no es una regla sine qua non, no es que siempre puede embargar hasta esa cantidad, no. Porque si la persona se gana un mínimo, entonces el mínimo vital, o sea, no es una regla inquebrantable, ¿cierto? Porque entonces usted dice, no se gana un mínimo, se gana 40 millones de pesos. Embárguele la mitad del sueldo, espérese. ¿Cuánto es la cuota alimentaria? 100,000.
¿Cómo que le vas a embargar 20 millones de pesos? Si de 100.000. No. ¿Cuánto te toca embargar? Los 100.000, ¿ya? ¿Sí? Entonces, lo que te digo, no es una fórmula exacta, pero sí, digamos que la regla es esa, la mitad del sueldo. Se puede llegar nada más hasta el 50 y ahí no se puede pasar. Sí, de ahí no me puede pasar. Profe, ¿y es sobre el básico que gane la persona o se tiene en cuenta, por ejemplo, si ganan comisiones y eso? Lo que sea constitutivo de salario, y esa pregunta sí ya iría para el profesor de laboral, ¿qué es salario y qué no es salario? ¿Cierto? Entonces, lo que sea constitutivo de salario. Pero además de eso se pueden embargar otras cosas. Pero no me preocupe por eso, que todavía le faltan 3 años para llegar allá a esa materia. Calma, relájese, que eso es de familia. Entonces, allanamiento, ya sabemos qué es. ¿Listo? Es un derecho que tiene el demandado, que le permite al demandado aceptar lo que el demandante está pidiendo. Puede haber allanamiento total o allanamiento parcial. ¿Listo? Y es simplemente acepto lo que estás pidiendo. Si hay allanamiento total, se acabó el proceso de una, ya sentencia anticipada, ya qué más hay que discutir si la persona aceptó. Si hay allanamiento parcial, se acaba sobre eso. Entonces, ¿esto por qué es una forma autocompositiva? Porque depende solo de la voluntad de una de las partes, depende de la voluntad del demandado. Que el demandado diga, ¿sabe qué? Ya no, ¿cuánto fue? Ya, tenga, ya, se acabó el proceso. ¿Sí? No depende de la voluntad del demandante, no depende de la voluntad del juez, no depende de la voluntad de nadie más que lo que ese man diga. Sí, ya, sí fue, ya. Y usted se sorprendería la cantidad de veces que los procesos se resuelven por allanamiento. Es mucho. ¿Listo? La segunda forma de autocomposición unilateral es la figura contraria. Si en esta figura era el demandado quien acepta, en esta es el demandante. ¿De qué forma? Ese desistimiento también es un acto que se da dentro del proceso, es un acto procesal. E implica que el demandante renuncia a su derecho a exigir judicialmente bien sea la pretensión, un acto procesal o incluso el proceso mismo. El demandante renuncia a exigir la pretensión, a cobrar la plata que estaba cobrando, a realizar un acto procesal. Yo no voy a apelar eso, nada, no voy a apelar eso, nada. O incluso al proceso, señor juez, ya, no quiero más con esto, ya. ¿Sabe qué? Retiro la demanda. Ya, no vamos a discutir esto más, ya retiro la demanda, no voy a perder más tiempo aquí. Es un acto que depende del demandante. Muchas veces se llega a este desistimiento por una negociación de las partes, donde venga, mire qué tal cosa, mire que esto, mire que lo otro, yo le pago de esta manera, hagamos pues un acuerdo. Hágame una rebaja, yo le pago tanto así, pero usted desiste de la demanda. ¿Listo? Pero, profesor, Dígame. pero ese acuerdo sería un acuerdo, digamos, entre comillas, extraoficial, es decir, de mutuo acuerdo, pero por debajo de la cuerda, ¿o no? Lo que pasa es que hay formas de solucionar conflictos procesales que se dan dentro del proceso, como estas dos, el allanamiento y el desistimiento, que es dentro del proceso, mediante un acto expreso donde yo le digo, señor juez, me allano, señor juez, desisto de la demanda. O tenemos actos extraprocesales que se hacen por fuera del proceso de manera privada, donde solamente se involucran las partes, como ese. ¿Sí? Entonces, eso es lo que ocurre con el primero de los, con el segundo de los medios de solución de conflictos que están aquí, con este. La transacción. Esta transacción es un acuerdo privado en el que las dos personas llegan y firman un pacto y dicen, vea, ¿sabe qué? Hagamos esto y usted hace aquello y hay concesiones recíprocas y se resuelve el asunto. Pero esto es privado, esto solamente participan las partes y al juez simplemente se le puede decir, señor juez, este proceso ya se resolvió por transacción, ¿ya? Acábelo, ¿sí?
No todos los procesos se pueden resolver de esa manera, o sea, no todo se puede saldar de esa forma. ¿Listo? Pero es Profe, muy común, dígame. tengo entendido que en la parte penal hay algunos delitos que no se pueden retirar. El demandante que diga, "Vea, voy a retirar la demanda". Tengo entendido que hay unos como que no puede. Lo que pasa es que los delitos que dependen de única y exclusivamente la voluntad de la víctima son los que se llaman delitos querellables. Los delitos querellables dependen de que usted como víctima se sienta ofendido, ¿sí? Como la calumnia y la injuria, ¿ya? Entonces, si usted se siente ofendido, usted pone la denuncia y se persigue el delito. Pero usted dice, no, ya lo perdoné. Se acabó el proceso, ¿ya? Pero los delitos que no son querellables no dependen de la voluntad de la víctima, porque el delito es de tal magnitud que ya no afecta solo los derechos de la víctima, sino que ya está afectando a la sociedad como tal. Por ejemplo, el homicidio. Es que no importa que la familia de la víctima lo haya perdonado, ¿sí? La sociedad no puede admitir que hay una persona matando gente, ¿sí? Entonces la sociedad como tal no puede perdonar eso. Entonces la fiscalía no puede retirar ese delito. Ay, profesor, pero es que yo he visto ¿cómo es? En la ley del corazón que retiran la demanda penal. Primero que todo, en penal no hay demandas. Listo. Segundo que todo, hay delitos querellables y que no son querellables. Los no querellables no se pueden retirar. ¿Qué es lo que puede ocurrir? Que se pueden hacer preacuerdos con la fiscalía. La persona llega a un acuerdo con la fiscalía donde, por ejemplo, se da una indemnización a las víctimas. ¿Sí? Va a sapear a toda la banda. Entonces va a ayudar con la justicia. O otras muchas cosas se pueden hacer. Como contraprestación a ese acuerdo, se pueden pactar rebajas de pena, se pueden pactar beneficios que no, que casa por cárcel, que una cosa, que métame en la cárcel de allí, que por favor a Tolemaida Resort y no me lleva a Bellavista, ¿sí? Cosas de tamaño. Y en algunos casos incluso la fiscalía puede quitar delitos, es decir, lo íbamos a juzgar a usted por narcotráfico y extorsión y secuestro y homicidio y porte ilegal de armas y mejor dicho por de todo. Pero por todas estas cosas nada más lo vamos a juzgar por el secuestro. No es así porque no todos los delitos se pueden quitar de esa manera, pero es más o menos funciona de esa forma, ¿cierto? Entonces, lo que ocurre ahí en ese caso es que la persona puede llegar a un acuerdo con la fiscalía y ese acuerdo puede incluir cosas como la indemnización a las víctimas o muchas otras cosas. Entonces, así se llegan a acuerdos que pueden hacer que la persona salga más rápido, tenga beneficios o incluso que no vaya ni siquiera a la cárcel. Sí está restringida su libertad, pero no a un centro carcelario como tal. No en todos los casos se puede. No en todos los casos se presenta, pero es muy común también. Pero ese no es no es de lo que estamos hablando en este momento. O sea, aquí estamos hablando que la persona desiste y dice, ¿sabe qué? Yo ya no quiero más con este proceso. Retiro la demanda. Entonces el proceso, el conflicto, ¿por qué se soluciona? Porque la persona dice, ¿sabe qué? Ya no quiero más. Ya no voy a joder más con eso, ya, hasta aquí. No es tan común como el allanamiento, pero también se presenta mucho. O sea, también es una figura de que es muy fácil verla. No es de todos los días, pero es fácil llegar a ver desistimientos en el ejercicio profesional. Incluso lo que le digo, muchas veces uno llega a acuerdos en los cuales yo desisto de la demanda y entonces y entonces uno mismo desiste de. Incluso la gran mayoría de los conflictos, yo creo que el método de solución de conflictos más común de todos es el desistimiento. Donde la persona dice, yo no voy a demandar por eso.
¿Cuántos conflictos se resuelven así? Porque la persona dice, no, no, yo no voy a demandar por eso. Ah, voy a poner en esas yo. No, pues es que habrá millones de conflictos que no llegan a la jurisdicción precisamente porque la persona desiste. Dice, ah, yo no me pongo en esas. Ah, pereza. ¿Sí? Por las razones que sean. No, yo cómo voy a demandar, no, como han sido de buena gente conmigo, me a poner a demandar por eso. ¿Sabe dónde se ve así? Vea, en laboral. Que la persona tiene todo para demandar. La persona dice, no, no, es que conmigo, o sea, conmigo fueron muy buenas gentes para yo ponerme a hacer, no, vemos así, eso ya que va. Sí, eso pasa, vea. Profe, esa es la excusa de todos, pues que fueron antes muy buenos con ellos y cuando empiezan como a ver la realidad de todo, como que se patrasean por no fallarle a esa persona, cuando esa persona ya ha fallado, muchísimas veces con usted. Por eso le digo, yo creo que ese es el método de solución de conflictos más común del mundo, porque la gran mayoría... Profe, o no en quiere penal entrar al por choque. miedo y todo eso. Sí, o sea, la gente no quiere entrar al choque, no quiere ir al conflicto, entonces dice, yo ya lo perdono, ya. Una vez se desista, ¿se puede dar reversa a eso? Depende de cómo se haga el desistimiento. Si usted dice, no, yo no voy a demandar. No, mentiras que sí, ahí sí se puede, ¿sí? Pero si estamos dentro del proceso y usted desiste y le solicita al juez que dé por terminado el proceso por desistimiento, ya ahí sí, eso es otra cosa. Entonces depende de cómo se dé la circunstancia. Y también puede haber desistimiento frente a una cosa, pero no frente a otra. Entonces, por ejemplo, yo voy a desistir de cobrar ese salario que me quedaron debiendo. No, pero es que tampoco me pagaron la liquidación. No, venga, entonces que eso sí. O sea, yo ese último no lo cobro, pero venga que la indemnización es otra cosa. Entonces, depende de cuándo se dé, cómo se dé y qué es lo que se está discutiendo. ¿Sí? Pero ese indudablemente, la forma más común de solución de conflictos de todas es el desistimiento. Porque es lo que se presenta con mayor frecuencia, que la persona dice, no, yo no voy a demandar por eso. Qué pereza. Es de todos los días. En otro donde presenta así, los accidentes de tránsito, 2 carros se chocan. ¿Y cuánto vale el arreglo? 1 millón de pesos. Pone yo a demandarse. Cobra 1 millón de pesos. ¿Sí? Vale más el abogado. Entonces, cada quien lo arregla ya. Entonces, es una forma muy común de solucionar conflictos, el desistimiento. Entonces, miren que en estas dos figuras se les llama unilaterales porque la definición del conflicto depende solo de una voluntad. En el allanamiento depende del demandado que dice, hombre, acepto lo que dijo esa persona. Sí, yo acepto lo que dijo el demandante, le acepto todo. Y en el desistimiento, esto depende del demandante, que el demandante diga, no, ¿sabes qué? Yo no voy a continuar con esto. Desisto de mi demanda. Entonces, depende la voluntad solamente de una de las partes. Pero a diferencia de la autotutela, no es porque uno se impone frente al otro. No. A quien es más fácil que la persona como que se baja del escalón y dice, no peleemos, ¿sí? Pero depende el arreglo del conflicto solo de una voluntad. ¿Listo? Vamos al otro, la forma bilateral de solución de conflictos de manera autocompositiva. Primero, la conciliación. La conciliación es un medio de solución de conflictos donde interviene un tercero llamado conciliador, que busca un acercamiento de las partes. Procurando que haya un acuerdo de voluntades para resolver el conflicto. Ese tercero, ese conciliador, no resuelve el conflicto.
Pero entonces, si este no resuelve el conflicto, ¿cuál es el papel del conciliador? ¿Qué es lo que él hace? Él lo que hace es aportar fórmulas de arreglo, fórmulas de solución. Mediador. Exacto. Buscar un acercamiento entre las partes para que sean ellas mismas quien solucionen el conflicto. Pero el conciliador nunca puede, como si lo hace el juez, imponer una decisión. Aquí el acuerdo depende únicamente de que los dos digan sí, sí. La manito y sale. Entonces, el papel del conciliador es tratar de acercar a las personas. Ve, y si hacemos esto, vea, ¿y qué tal, Freddy? Usted le paga a Luis, pero Luis le perdona los intereses. Usted le paga el capital y Luis le perdona los intereses. Luis, pero voy a perder plata, pero la recibe ya, hermano. En cambio, si se queda peleando, la recibe así. Y Freddy, pero igual me toca pagar. Sí, men, pero te toca pagar menos. Los dos están ganando. ¿Cómo voy a estar ganando y estoy perdiendo plata? Porque mira, si este man te demanda con intereses, te da tanto y tanto y tanto. ¿Sí? Bueno, ¿y cómo es que hay que pagarle, pues? Vea, se paga la mitad ahorita y la otra, listo, hágale, pues. Y Luis dice, no, pues sí, que no me voy a poner a huevonear, hágale, pues, venga. Sí, listo. Pero me paga, cumplía, que si no lo demandas, sí, listo, no hay problema. Pam, pam, firman y sale, se acabó. Entonces, ¿cuál fue el papel del conciliador ahí? Acercarlos a los dos, poner esas fórmulas de arreglo, pero él no va a imponer la decisión, como si lo hace el juez. Haga el favor de pagar tanto. La culpable, 5 años de cárcel, pague la indemnización. Mire que es muy diferente el papel. ¿Por qué lo vamos a llamar una forma autocompositiva y no heterocompositiva si aquí interviene un tercero? Porque ese tercero no toma la decisión. Dígame. No, pues ahí iba a decir que finalmente nace también pues como esa voluntad de ambos a partir pues como de esas estrategias que genera ese conciliador, ese tercero. Exacto, ese es. A partir de esas estrategias que él genera, viene el acuerdo de voluntades, sin imposiciones. Depende única y exclusivamente del acuerdo entre las partes. La conciliación en Colombia está regulada en la Ley 640 del 2001, Ley 640 del 2001. Profe, Dígame. hay procesos que la ley exige que tiene que pasar por la conciliación, así no se llegue a un acuerdo. Sí, ya íbamos para allá. Ok. En esta misma ley 640 del 2001, se establece la conciliación como requisito de procedibilidad. Requisito de procedibilidad. ¿Qué significa eso? Que usted, para poder demandar, tiene que haber intentado una conciliación previa. Y solo en la medida en la que la haya intentado y que no haya habido acuerdo o que la persona no haya ido a la conciliación, ahí sí puede demandar. ¿Para qué se hizo eso? Para tratar de descongestionar. El gran problema de la justicia en Colombia es la congestión, la cantidad de procesos, que se resolvería tan fácil como crear más jueces. Pero eso no va a pasar porque no hay plata para pagarles. ¿Listo? O sí hay, pero para meter en otra cosa, no para pagar ahí. ¿Listo? Entonces, teniendo eso claro, ¿cómo hacemos para resolver los problemas de congestión judicial? Y alguien dijo, ve, la conciliación tiene unos niveles de efectividad muy altos. Muchas personas que van a conciliar logran arreglar el conflicto ahí. Volvamos a lo obligatorio, que usted tenga que ir a un centro de conciliación. Y de esa manera, póngale que de cada 10 procesos, 4 se concilien. Le estamos bajando un montón ya a la jurisdicción, ¿sí?
Y si de ahí se concilian más, pues llegan todavía menos a la conciliación. Pero entonces vino ahí la respuesta. Pero espérese, y la gratuidad y todo, no, tiene que haber centros de conciliación gratuitos también. ¿Sí? Así como en los juzgados son gratuitos, tiene que haber centros de conciliación gratuitos. Y alguien vio el negocio y dijo, ¡ay, también podemos hacer privados! Sí, señor, también se pueden hacer centros de conciliación privados. Pero privados cobrando, sí, señor, privados cobrando, hágale. No hay problema. Y entonces también se montó el negocio de hacer conciliaciones de manera privada y vale plata. ¿Sí? Pero son más rápidas. Es decir, usted va a una comisaría de familia a conciliar un tema de alimentos y le dan la cita para dentro de 6 meses. Pero usted va a un centro de conciliación privado y si usted quiere se la dan para el viernes. O para el jueves. ¿Sí? Entonces, la conciliación se ha utilizado como una forma de descongestión por medio de ese mecanismo, del mecanismo de requisito de procedibilidad, donde le decimos a la gente, usted tiene que venir y solicitar la conciliación. Solo si no hay conciliación, si no se logra el acuerdo o si la persona no asiste, ahí sí se le da el certificado de no asistencia o de no acuerdo y ahí sí usted puede demandar. Para eso existe una excepción y es cuando usted dentro del proceso va a pedir medidas cautelares. Entonces Luis, mamado de que Freddy le dé largas, le va a embargar hasta la risa. ¿Sí? Pero si Luis se pone a citar a conciliaciones y algo, entonces Freddy va y se insolventa. Entonces lo que hace Luis es que calladamente hace su demanda, solicita que le embarguen hasta los dientes, presenta la demanda y cuando esté embargado, sí le llega con la noticia. Listo, Freddy. Está embargado, vamos para el proceso. Pero la conciliación le gustó tanto al legislador que además de establecerla como requisito de procedibilidad en todos los procesos, lo primero que el juez tiene que hacer es intentar una conciliación. Entonces el juez llega, sienta a las dos partes y se pone a conciliar. Abre una audiencia de conciliación. Vengan, señores, vamos a tratar de resolver esto, ta. Si eso tampoco funciona, ahí sí ya se continúa con todo el proceso. Profe, Dígame. eso aplica para civil y para penal. Ese proceso del Penal es juez, otro ¿no? paseo, penal es otro paseo. Haga de cuenta que nosotros aquí estamos hablando de los seres humanos y penal son extraterrestres. ¿Sí? Entonces, cada vez que hablemos de cualquier cosa de procesal, es para los seres humanos, no para los extraterrestres. ¿Listo? ¿Penales para, para los qué, profe? Extraterrestres. ¿Nunca vio la película Alien? Que les salían así. ¿Sí? Así, esos son, un alien. ¿Sí? El penal es un alien, es una cosa rara y fea, inmunda, y si uno se da cuenta, lo coge y lo mata. ¿Sí? Entonces, en la medida que no lo podamos tocar mucho ni meternos con él, lo dejamos ahí quietecito. Pero lo que es civil, familia, laboral, comercial, incluso hasta administrativo, sirve la conciliación. Profe, Dígame. ¿el perfil de ese conciliador, de ese tercero, siempre será un abogado o puede tener otro perfil? Hay dos conciliadores en la ley, dos conciliaciones en la ley 640, la conciliación en derecho y la conciliación en equidad. Para la conciliación en derecho, donde nosotros nos basamos en las normas jurídicas, el conciliador tiene que ser abogado y el abogado tiene que haber hecho el curso de conciliación. ¿Sí? En la universidad lo ofrece para poder asistir como conciliador. ¿Listo? Profe, una preguntita. Por ejemplo, digamos que en un caso un caso bien común, un arriendo. Sí. Un arriendo con una empresa de arriendos, pues de arrendamientos. Sí. La gente deja pagar, les solicitan el inmueble, se van de la casa, pero hay unas figuras que son como unas empresas como de cobro, las aseguradoras, mejor dicho. Sí. Esa aseguradora empieza a cobrar, empieza un proceso contra el arrendatario y contra los codeudores. Sí. Para que paguen. Sí. En ese caso, como normalmente esa empresa genera el miedo y el conflicto con el tema del embargo, vamos a empezar un proceso judicial, ellos lo pueden empezar
así de buenas a primeras, o definitivamente tienen que conciliar primero con el arrendatario. Y si el arrendatario en esa En el consideración embargo de dice, bienes pueden iniciar de una, sin el requisito de procedibilidad. Siempre que usted pide una medida cautelar, como embargo de bienes, el secuestro o cualquier otra medida cautelar, siempre que usted pide una medida cautelar puede actuar directamente sin conciliar primero. Si pide medidas cautelares. Si no va a pedir medidas cautelares, le toca hacer conciliación primero. Pero aún en el evento en el cual usted haya embargado y por ende no has conciliado, sino que te vas derecho al juez, aún en ese evento, el juez en la primera audiencia, lo primero que tiene que hacer es intentar la conciliación. y si esa conciliación se da, pues se da, digamos que el que está demandado dice, ah, sí, yo les voy a pagar, pero les voy a pagar en esta forma. Ellos no tienen que aceptar, ¿o sí? En la conciliación depende, a diferencia de los otros dos, del allanamiento y el desistimiento, donde la decisión recae solo en una persona, Sobre uno. el demandado. Aquí la decisión tiene que provenir de un acuerdo de ambas partes. Entonces aquí los dos tienen que aceptar. Si no hay aceptamiento de la oferta de manera conjunta, no. O sea, los dos tienen que estar de acuerdo. Viene la solución del conflicto del acuerdo. Punto. No es unilateral. Tiene que ser bilateral. Por eso de ahí su nombre, de ahí su clasificación. ¿Sí? De que la decisión va por los dos. Pero resulta que... espérese que no respondí la otra. Y en la conciliación en equidad, sí, no es necesario que sea abogado. Porque la conciliación en equidad lo que hace es conciliar, pero no basándose en la ley, sino en la equidad. ¿Sí? No es muy común, es muy rara. Se da sobre todo en las comunidades donde es más difícil acceder a esa clase de servicios, pero hay, digamos, una persona respetada en la comunidad como un líder comunitario bien importante y esa persona intenta arreglar el proceso entre los dos, no basándose en la ley, sino basándose en la equidad. ¿Listo? Ahora sí, cuente. Profe, en penal hay algunos delitos que sí son conciliables. No, están los delitos... Pues yo le digo por un hurto que yo fui el que demandé. ¿Usted fue el que robó? ¿Qué se robó? Cuente a ver. No. No, yo demandé, profe, yo demandé. Y entonces ya después el fiscal hablando con él, fuimos a 2 audiencias con el demandado, yo. Bueno, pero acuérdese siempre de una cosa, vea, el penal, vea. ¿Listo? Entonces, hay delitos que son querellables y con los cuales se pueden llegar a acuerdos y toda la cosa. De lo que vos estás hablando es que se intenta una conciliación con la víctima. Y de esa conciliación con la víctima, si usted repara integralmente los perjuicios ocasionados, entonces el delito pierde antijuridicidad. Porque al reparar los perjuicios ocasionados, el delito es como menos malo. ¿Sí? Entonces eso hace que se rebaje la pena o incluso que hasta no haya lugar a pena privativa de la libertad precisamente por esa conciliación. Pero no es una conciliación en la usanza de lo normal, ¿sí? Porque es que lo normal, civil, familia, comercial, agrario, laboral, usted y yo resolvemos el conflicto, todo el conflicto, o una parte del conflicto, en la conciliación. Aquí no. Aquí usted está mirando a ver si puede lograr indemnizar a la víctima, cuadrar con ellos, pero después de eso tiene que ir a decirle al fiscal, venga, mire, vea, yo ya indemnicé, ¿le gusta? Y el fiscal dice, sí, ay, sí, mira qué belleza de conciliación. Uy, usted como no me hizo ese daño a mí más bien, vea, yo me hubiera quedado con esa plata o con la mitad de eso incluso, ¿cierto? Y después de eso también hay que decirle al juez que eso está muy bien. Y el juez tiene que decir, uy, qué berraquera de conciliación. Si eso no pasa, si al juez no le parece o el fiscal no le parece, nada. ¿Qué lograste? Nada.
Pero en Hombre, este caso pero no fue el ¿por qué fiscal el funciona que así? arregló con, en este caso fue el fiscal el que arregló conmigo, ni siquiera fue la víctima, pues ni siquiera fue el demandado, fue el fiscal. Sí. O sea, el fiscal que le dijo, ve, ¿y qué tal si entonces este man paga así o te hace ta? Exactamente. Y entonces, Ajá, sí, si hace eso, yo me siento que ya no me robaron. O siento que me robaron, pero poquito. ¿Sí? exactamente. Mejor dicho, que me robaron fue el corazón porque quedo muy contento con esta plática. Y entonces Ajá, el fiscal dice, ah, listo, hágale que todo bien. Pero mira que eso. es muy raro, o sea, es que volvemos a lo mismo. Es que sinceramente, hombre, penal, vea. Que ¿Sí? animal más feo, profe. No, y así, babeando y toda la cosa. No, es que qué pereza el penal. Pero si a usted le gusta el penal, hágale, que yo necesito hartos Me amigos. encanta el penal. Ah, yo necesito amigos penalistas. Muy bien, sí, muy bien. Fuera de eso, primero no me hace competencia a mí en familia. Perfecto. Y si uno tiene algún cliente o tiene algún problema, pues lo llama a usted. Y si tiene algún cliente, ya sabe que entonces hágale que yo necesito harto amigos penalistas. ¿Listo? Lo Listo, que sí profe. me tira los procesos de familia a mí. De Juan. Entonces, conciliación, una berraquera. Tanto le gusta al legislador que no le bastó con las dos conciliaciones que ya nos pone a hacer obligatoriamente, sino que llega y nos dice, en cualquier etapa del proceso, hasta antes de la sentencia, usted puede solicitar una conciliación, bien sea en el mismo juzgado o por fuera y resolver el conflicto. En cualquier etapa del proceso y puede hacer cuantas conciliaciones le dé la gana. ¿Sí? Obviamente, si hay acuerdo, se acabó el proceso. También puede haber acuerdos parciales. Solamente se acordó esto. Frente a eso se resuelve y se continúa el proceso por lo otro. Pero la conciliación siempre va a requerir ese acuerdo de voluntades. ¿Listo? Y siempre tiene a ese tercero que está ayudando, no imponiendo la solución, sino ayudando, promoviendo fórmulas de arreglo, que es el conciliador. Que si es conciliación en derecho, tiene que ser abogado, y si es conciliación en equidad, puede ser cualquier otra profesión. ¿Listo? Muy bien. Profe, qué pena una pregunta. Dígame. Dentro de la conciliación también entran las costas del proceso. Se puede negociar, se puede negociar. ¿Ya? Pero no es algo normal que se negocie eso, pero se puede. Ok. ¿Ya? Es que usted puede conciliar cualquier derecho que sea conciliable. ¿Listo? Porque hay derechos que son no conciliables. Por ejemplo, el estado civil de las personas no se puede conciliar. Pero cualquier cosa que sí lo sea, o sea, y las costas es uno de ellos, se puede conciliar, no hay problema. No es común que eso pase. Profe, las costas las decreta el juez. Sí, las costas las decreta el juez. Puede decir que mitad y mitad. No. Se condena a alguien en costas. Generalmente las paga la parte que pierde. Yo estaba Generalmente, leyendo, o de pronto me equivoqué leyendo, yo estaba leyendo en el libro de Manual de Derecho Procesal de Jaime Azula en cuanto a costas y me parece haber entendido algo así, eso como que mitad y mitad. no. O sea, lo que pasa es que, a ver, lo que entendemos de costas es como una especie de multa que se le Sí, es una cobra al multa que que se pierde. paga el que pierde. Sí. ¿En qué sentido? Como, a ver, el otro tenía la razón, tanto que ganó el proceso. Entonces, le vamos a cobrar a usted por ponerse a patalear y a joder y a hacer perder tiempo al otro. Porque si usted más bien hubiera respondido y hubiera pagado como Dios manda, el otro no se hubiera tenido que poner en estas. Entonces, digamos que es como una especie de multa que se le cobra a la gente por poner al otro a hacer fila, básicamente. Costas son los costos en que incurre la otra parte pagando abogado y pagando copia y perdiendo tiempo y todas las cosas. Pero la gente piensa que si mi abogado me cobró 200 millones de pesos, yo le cobro 200 millones de pesos al otro. No, eso no funciona así. ¿Sí? Las costas las fijan los jueces. Yo en mi vida, las costas más altas que he visto han sido de 20 millones de pesos. Y los honorarios más altos que he visto fueron unos que no pagaron y eran como de 1 billón de pesos, una cosa así. Una cosa ridícula. Fue el señor que demandó por las madres comunitarias del ICBF.
No sé si se acuerdan de ese caso, hace unos años, que las madres comunitarias, que son las personas que cuidan niños, demandaron al ICBF diciendo que eran trabajadoras del ICBF. Y esa demanda se ganó y era un infierno de plata, tantísima plata, que el Estado dijo, no podemos pagar eso porque si lo pagamos nos quebramos. ¿Sí? Entonces tenga estas dos estampitas de la Virgen, un pico y chao. ¿Listo? Porque si los pagamos nos quebramos. Y ese man había cobrado como el 20% de esa burrada de dinero que cobraron. O sea que al ICBF le hubiera tocado pagar esa burrada más del 20% del abogado. No, eso no funciona así. Lo que le digo, las costas más altas que yo he visto en mi vida fueron de 20 millones de pesos, pero generalmente son 500.000, 2 millones, 1.600.000, 820.000. Un abogado no cobra eso. ¿Sí? Entonces, no lo pensemos en las costas como que el que pierde le paga al abogado a uno. Eso no es cierto. ¿Sí? Además, yo, como abogado, no voy a aceptar que el otro que ni siquiera conozco sea el que me va a pagar mi honorario. Mis honorarios los paga usted, y usted y yo firmamos un contrato, y usted es el que me paga a mí, no el otro. Ay, pero las costas, listo, si después lo ponen a pagar, usted le cobra a él, pero mi plática me la pagas usted, ¿sí? No el otro. Pero entonces, en ese caso, entonces, listo, digamos, usted me va a prestar la ayuda para representarme en un caso. Entonces, Sí. condenan en costas al otro. ¿Esa plata a quién va? ¿A usted o a mí? A la persona. Ganamos nosotros y nosotros ganamos. Es el cliente, a usted que es el cliente. Algunos abogados pactan, a mí me parece un negocio perverso, pactan, yo me quedo con tanto y las costas. A mí me parece una burrada, pero enorme. ¿Por qué razón? Primero, las costas no es mucha plata, pero usted dice, no, es que yo no, o sea, yo no estoy aspirando pues a que me den $2 millones por proceso. No, con 500, 200, 300, no hay problema. Pero más allá de eso, de que los montos no son altos, es que, ¿qué pasa si la persona no paga? Entonces usted le toca demandar. Entonces usted como abogado también va a salir a hacer otro proceso gratis para usted para cobrar 500.000 pesos. No, hombre, a mí ese negocio me parece bastante regular, ¿sí? Entonces, yo no pacto, pero algunos abogados sí, respetable. Para mí están muy equivocados, pero respetable, ¿sí? Es como hay gente que es hincha de equipos que no es mi equipo y yo digo, esta gente a que viene al estadio a ver qué hombre, ¿sí? Esa gente como va a ser hincha de nada. Es lo mismo, ¿sí? Preferencias, cada quien mira cómo hace sus negocios. Yo no es como antiético. No, más que antiético es como raro. O sea, a mí me parece que eso no es negocio. Sí, o sea, si usted cobra las costas, ya usted verá. Sí, para mí eso no es negocio. Se convierte en un retroceso, porque si el otro no lo paga, entonces vaya, demándele y vuelve, inicia ahí, pues como, no. Y estamos hablando de que no es mucha plata, entonces, no, para mí es un negocio. Sí, entonces no. Yo cobro honorarios, vea, los honorarios son tanto. Ya, eso y ya. ¿Sí? Y sale. Pero lo que le digo, muchas veces yo he visto eso. Entonces, ya cada quien. Entonces, esos son los métodos autocompositivos, ¿ya? Donde la solución del conflicto viene de la razón y el diálogo, ¿sí? En cambio, aquí en la autotutela, la resolución del conflicto viene de la fuerza. ¿Listo? Estos métodos autocompositivos implican la voluntad de una de las partes o de las dos partes en los bilaterales, pero siempre arreglo pacífico, no arreglo violento, arreglo que depende de la razón y el diálogo. ¿Listo? Esa es la clave de la autocomposición. ¿Dudas? Profe, sí, aquí ya encontré en el libro y pues, dice más o menos lo que se está diciendo en cuanto a costas. Ah, bueno, listo. Ahí lo tiene. Sí, ahí lo tiene. Lo que le digo, mal negocio, no se haga ilusiones con eso. Cobre. Cuando vaya a cobrar una cuota fija, 1.000.000, 2, 3, 4, 5, 6, 100, 10, 1.000, lo que sea, o cuota litis, que es un porcentaje de lo que la persona recibe. ¿Sí? El 20%, el 10%, el 5%, el 2%, de eso ya depende de la negociación que se haga. Profe, Igual eso ya está en el librito, profe, ¿no? Ya hay un libro que está hecho que es el de honorarios, pues. La tarifa de honorarios profesionales de CONALVOS, Colegio Nacional de Abogados. Ellos cada 2 años sacan una tarifa donde hay un cobro sugerido, donde le dicen a usted,
En suma fija, ¿cuánto? Entonces un divorcio, 5 salarios mínimos, por decir algo. ¿Sí? O 10 salarios mínimos, no recuerdo. Entonces usted dice, 5 vale 900, entonces 9 millones de pesos. ¿Listo? O donde hay unos porcentajes, entonces usted dice, de tanto a tanto, o mínimo tanto porcentaje, entonces ya usted de ahí lo mira. Sí, pero yo siempre le cobro a las personas o cuota litis, que es un porcentaje de lo que la persona recibe, o suma fija, ¿sí? Tanta plata. Y se paga 50-50 o en diferentes etapas o así. Profe, un proceso lo puede llevar un abogado gratis a otro. Sí, claro, es que eso depende de su voluntad. Si usted no quiere cobrar y usted quiere hacer beneficencia, eso se puede hacer. ¿Sí? En Estados Pero ahí, Unidos... pero ahí el Consejo Superior de la Judicatura no lo puede a uno suspender. No hay problema. Lo que le digo, en Estados Unidos se utiliza un término que a mí me parece muy bacano, que aquí no se utiliza, que se llama pro bono. Son procesos que se llevan pro bono. ¿Qué significa eso? Por el bien de las personas, por el bien de la comunidad, por hacer un servicio, ¿sí? Entonces muchas personas, es más, todos los abogados, escúcheme lo que estoy diciendo, todos los abogados nos toca en un momento dado llevar a procesos gratis. Jamás, no. ¿Qué tal, profesor? Va de retro. Espere que lleguen los familiares, ¿sí? Que también igual, de una u otra manera hace parte de esa corresponsabilidad social, no necesariamente con familiares. Pero así usted diga, no, nada, responsabilidad social de nada, yo soy aquí, el Estado soy yo, de malas, a lo Luis XV. Espere que llegue la mamá. Ay, mijito, venga, qué tal cosa, que es que fue, que. Y además hay una cosa, muchachos, también. Si a uno le va bien en la vida con lo que hace, pues no está mal de vez en cuando uno hacer un favor y retribuirle a Dios, al destino, a la sociedad, al país, al que sea, con un proceso que uno haga por ayudar a alguien, ¿sí me entiende? Entonces, eso no está mal. Y de hecho, lo que te digo, eso se hace muy, muy comúnmente. Entonces, por ejemplo, está uno en la finca y entonces llega el mayordomo, ay, imagínese que atropellaron a mi hijo y entonces no le quieren pagar porque, venga, yo le colaboro con eso. ¿Sí? Ay, mijito, imagínate que se murió. Ay, la viejita de aquí del lado, que no tan buena gente, la viejita, que no sé qué. Imagínate que dejó 20 milloncitos y no los quieren entregar, que no sé qué. Venga, yo le hago pues esa sucesioncita y de nada. ¿Sí? Vea, eso pasa así. Entonces, no. A uno lo sancionan es si usted está haciendo competencia desleal con los otros. Y eso no es competencia desleal porque usted está haciendo, digamos, un favor, usted está haciendo un regalo a una persona. Caso diferente sería que usted monte toda una empresa diciendo, tráigame la cotización del abogado y le cobro el 10%. Eso es una competencia desleal, usted está robando de clientes cobrando más barato, ¿sí me entiendes? Ahí es diferente. Entonces, no, eso no está mal. De hecho, le va a tocar. Es más, no entiendo cómo no le han tocado ya, porque uno dice, ay, voy a comprar el PIN para estudiar Derecho en la de Envigado. Ay, mijo, imagínese que hay un problema, el berraco. O sea, me parece extraño que no le haya tocado ya unos chicharrones. Las cosas más complicadas, los chicharrones más berracos que yo he escuchado en mi vida, los escuché siendo estudiante. Que le hacen a unas consultas que uno dice, no, pero ¿cómo es posible meterse en tantos problemas juntos? No, esto no es real. Esto deberíamos hacer como que para la Rosa de Guadalupe un capítulo. Perfecto, ¿sí? Me extraña que me lo diga porque seguramente ya le hicieron la consulta. No, profe, es cuando le diga que sí, a uno le tocan muchas cositas, derechos de petición, fotomultas, comparendos, huevonaditas, así, profe, que pues créame que si uno es avispado y de pronto necesita para los pasajes de la universidad, pues se puede ir rebuscando uno algo. O si no, por hacer el favor, ¿sí? Y lo invitan a tinto, ¿sí o no? Sí. Profesor, pues yo soy mensajero en una empresa y la jefe me pone a hacer derechos de petición. Ahí está, ¿vio? Vamos con dos testimonios. Entonces, por eso le digo, ahí le va a tocar, ¿sí? Pero también está que usted está estudiando una carrera que es difícil, que es jodida, que tiene hartos esfuerzos y hay que cobrar por esto, ¿sí? Uy, sí, vamos a prostituir la profesión, pues que eso que separaciones por 200.000 pesos. No. Y hay que cobrar bien,
¿sí? No se Claro. trata de robarle a la gente, no, no, tampoco, pero sí de un cobro correcto. ¿Listo? Entonces, Profe, hay procesos de los cuales un abogado como tal puede enfrentarlos él mismo y otros que no, o todos. lo que pasa es que, a ver, usted siendo abogado tiene la ventaja de que usted se puede defender a usted mismo, ¿sí? Entonces, se supone que un abogado puede realizar cualquier proceso jurisdiccional. La realidad no es esa. Los abogados somos como los médicos y nos especializamos. ¿Listo? Cuando usted sale de la carrera, usted es un médico general. Entonces usted puede recetar acetaminofén cuando la gente tiene gripa o acetaminofén cuando le duele la garganta. O para variar, acetaminofén cuando le duele la rodilla. ¿Sí? O acetaminofén cuando no le duele nada. ¿Listo? Básicamente. Pero si usted tiene un problema de corazón, usted va a ir donde el médico general. Hoy en día, por regla, tiene que ir a la EPS para que el médico lo remita. Pero ¿y qué es lo que hace el señor? ¿Y qué es lo que hace el médico? Le pone, no, hay que mandarlo donde el cardiólogo y tomes este acetaminofén. Exacto. Eso es lo que hacen, ¿listo? Y si usted lo fueran a operar, usted no se deja operar de un médico general, pues a corazón abierto, ni por el berraco. ¿Listo? No. Entonces los abogados, al igual que los médicos, nos tenemos que especializar en algo. Y entonces uno cada vez va sabiendo más de menos, porque usted tiene un conocimiento más profundo, pero en menos campo. ¿Ya? Como los médicos, igual. Yo recuerdo que alguna vez acompañé a mi papá donde el urólogo y terminó la cita y le dijo, ve, tengo como una ronquerita del médico. Le dijo, no, un momentico, del ombligo para abajo y las rodillas para arriba, de resto yo no sé nada. Ah, sí, tiene toda la razón. ¿Sí? Y entonces los abogados debemos ser así. El problema es que los abogados en busca de plata no son honestos con la gente. Todos hemos visto o hemos escuchado, se llevan procesos civiles, penales, laborales, comerciales, de familia. A ver, eso es una empresa que tiene 6 o 7 abogados diferentes, en cuyo caso uno dice, ok, una firma de abogados, tienen abogados para todo, perfecto. Pero una sola persona que lleve todo eso, el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces esa persona no tiene conocimiento específico de nada de esas cosas. Tiene un conocimiento general. Entonces yo estoy en contra de los abogados que dicen que saben de todo. Eso no es cierto. Usted tiene un conocimiento general, pues usted no sabe de todo. ¿Sí? Entonces yo, las preguntas de penal que ustedes me hacen, yo le respondo con mi conocimiento general, o de laboral, con mi conocimiento general al respecto. Pero yo, si usted me contrata a mí para una cosa y me dice, pero lo que pasa es que, vea, tengo un problema con un empleado de la empresa que hasta ahí le escucho yo. No. Vea, llámese a tal, o llámese a tal, o llámese a tal, que es el abogado para ese tema. Yo me dedico al derecho de familia y en algunos pequeños casos en derecho civil, pero muy poquita cosa. Generalmente solo derecho de familia. Esa es mi especialidad. En eso me agarro a puñaladas con el abogado que usted quiera. En una sucesión, venga a ver, ¿quién es? ¿Quién es? A ver, nos damos, jurídicamente hablando, pues. ¿Cierto? Pero en el otro no. Y a mí me parece que eso sí es una falta de ética. Usted decir que sabe de todo cuando eso no es cierto. Después el proceso se complica, después se cometen errores y a mí, gran parte de mi trabajo, ¿sabe qué es? Revisar las cagadas que hacen otros abogados por coger procesos de esa forma. La cantidad de cosas que a mí me llegan de esa forma, vea, no tiene nombre. Y entonces uno, ay, ¿cómo hicieron esto? Ay, ahora verá para usted arreglar esto, vea, ahora toca hacer aquello y esto y esto y esto y dar esta vuelta y ta. Entonces es una recomendación. Usted escoja un área. Muchas veces usted no es el que la escoge, sino que la vida lo escoge por uno. Pero en esa área uno se va enfocando y va trabajando más, y va cogiendo experiencia y estudia en el tema y va llevando casos y y usted se va especializando en ese tema. ¿Sí? Y esa es su área de trabajo. Salirse de ahí es pendejada. Y ahí es donde caemos en los problemas que los abogados se ganan disciplinarios, porque no sabía que había una ley, que había una modificación, que se podía hacer esto o aquello, se perdió el proceso por eso. Y eso se llama ignorancia supina. No saber lo que usted tiene que saber. ¿Ignorancia qué? Supina. Supina.
Ignorancia supina, no saber lo que usted tiene que saber. Ay, yo no sabía que había que presentar una apelación. ¿Cómo? Vea, de una, disciplinario, pero ya. ¿Sí? Porque es que usted, como abogado, tenía que saber eso. Y más si usted cogió el caso y está cobrando por él. Entonces, para evitar esas cosas, especialícese. Profesor, pero uno cuando sale, que es abogado médico general, ¿qué hace? Entonces usted puede llevar cosas pequeñas de todo y mirar a ver cuál le gusta, o de una vez usted ya sabe en la carrera cuál es el área que le gusta y cuál la que no. No digamos mentiras, pero no, es que a mí me gusta todo. Bueno, ¿por qué no te haces una maestría en penal, una maestría en civil, una maestría en familia, una maestría en laboral y después hace doctorado de cada una? Hágale. Hágale pues. Vale, para que conviertan el muerto más estudiado. Sí, sí, o sea, exactamente, o sea, eso no funciona. Entonces, más bien uno se especializa en una. Puede ser incluso dos áreas, porque usted puede coger, por ejemplo, familia y civil. Familia y Son civil. afines. Sí, comercial y civil, son afines. Pero si usted me dice que usted trabaja laboral y penal. Eso no rima. O sea, ¿qué llevas en penal? No, pues yo llevo ahí cuando calumnias, injurias, y en laboral, no, pues liquidación de trabajadores. Ah, no, ok, listo. Sí, cositas así pequeñas que no tienen con mucha importancia, pero pues sí. Entonces, ese también es una recomendación. Cíñase a su tema y estúdielo y trabaje en el tema, investigue al respecto, lea al respecto, compre libros, etcétera, que vaya adquiriendo más conocimiento y sea claro con los clientes. ¿Sí? Entonces yo, por ganarme 2,000 pesos, no me voy a poner en riesgo mi tarjeta profesional por ir a hacer otra pendejada. Por eso le digo yo que necesito amigos que sepan de penal, de laboral, de administrativo, por eso. Yo no manejo eso. Entonces cuando me llegue, negro, mira, ve, es que me llegó este caso, ta. Por ejemplo, en penal, yo mismo tengo a Felipe Díez, el profesor. Ese es perdón, el penal no, el laboral. El laboral, Felipe Díez. Es el propio para eso. No conozco un man que sepa más de laboral que ese tipo. Y en penal tengo dos, Sebastián Duque o Jorge Garcés. ¿Alguna cosa? Ve, Jorge, tal cosa. Ve, Sebas, tal cosa. Jorge, muy bueno. Sí. Y lo mismo pasa. Jorge a veces le han llegado sucesiones. Como, Dani, mira, me contrataron para una sucesión, entonces te lo tiré. Y Felipe Díez también. Entonces, también la universidad se trata de hacer ese relacionamiento. Además de usted de aprender, también hacer relaciones y construir equipos. Entonces, usted ya tiene amigos que vea, este es el que maneja eso, que maneja lo otro. Entonces, eso es muy importante también en la universidad, hacer esas relaciones. ¿Listo? Profe, obviamente que las demandas al abogado ante el Consejo Superior de la Judicatura la hace pues, el cliente que quedó insatisfecho con el servicio que le prestó un abogado. Sí, claro. O, pues, si se cometió alguna falta, lo puede hacer incluso de oficio, o el juez puede compulsar copias si dentro del proceso usted está realizando alguna falta a la profesión, como por ejemplo utilizar maniobras dilatorias dentro del proceso o algo así, también se puede hacer así como si fuera al juez. El mismo juez del proceso dice, usted aquí se está utilizando maniobras dilatorias dentro de este proceso, se compulsa copias al Consejo Superior de la Judicatura y allá empiezan a revisar a ver qué es lo que está pasando y lo sancionan si es el caso. Esa es relativamente común. Sí, porque hay mucha gente que no está por ejercer la profesión que implica resolver conflictos, sino por hacer conflictos. ¿Sí? Entonces, que le pagan es por hacer más conflictos. O que cobra por eso. Y eso no está bien, porque es que nuestra profesión no es eso. La profesión es ayudar a resolver conflictos, no hacerlos. ¿Sí? Y resolverlos de manera efectiva y eficaz. Entonces, si usted está ejerciendo maniobras dilatorias, usted está siendo desleal con las otras partes, porque usted no está llevando el proceso para ver quién tiene la razón, cada uno dando sus argumentos en igualdad de condiciones, sino que usted lo que está haciendo es dilatar por dilatar, que el proceso se demore para ganar un beneficio para su cliente. Entonces, eso es antiético. ¿Listo? Bueno. Vamos a dejar ahí y en la clase de mañana vamos a continuar con el último de los métodos de solución de conflictos, que son los métodos heterocompositivos. ¿Listo? Muchas gracias por la atención y entonces nos vemos mañana.